Albert Wesker y la búsqueda de respuestas. Enfermera Redear miró características asustados de Wesker con un cierto grado de confusión. ¿No sabíais? Esos 6 ponis son muy famosos por estos lares. Se detuvo Miuk Mariluna cuando regresó última celebración de San del verano. En realidad no son del tipo que presumir, sin embargo. Al escéptico contra la mirada de Wesker ella cedió, aparte de Rainbow Dash. Wesker frunció el ceño mientras consideraba las implicaciones de esta revelación. ¿Hacía eso sus conocidos recién cumplidos sobrehumana? Super Pony, lo que sea, él estaba demasiado ocupado como para contemplar la semántica. ¿Qué es exactamente era la fuente de su poder? ¿Fue simplemente los elementos de la armonía propias? ¿Podría aprovechar ese poder para sí mismo? ¿Él incluso ser capaz de utilizar estos elementos? Solo había una manera de averiguar más: el libro que tenía en la mano. Estaba tan embelesado por sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de una enfermera poco nervioso Redear salir de la habitación. Bebía en el conocimiento contenido en las páginas del tomo. Por primera vez desde su llegada a esta tierra extraña, Albert Wesker tenía un verdadero propósito, que fue sin duda no va a permitir que se escapan de su alcance. Un par de horas o así después, Wesker tenía solo un ligero aumento en su comprensión de los elementos de la armonía, pero tenía una pieza del rompecabezas que puede ser decisivo en que entendía vagamente lo oscuro quiso decir cuando dijo que fue creado por la discordia entre los ponis. Este personaje Discordia era la representación física del caos, lo que explicaría por intereses creados de Dark en la interrupción de la armonía de Equestria. Al parecer esta discordia fue derrotado por las princesas Celestia y Luna, tanto utilizando los elementos de la armonía en conjunto para derrotar a su enemigo y crear un régimen de paz en Equestria hasta que Luna se rebeló y fue sellado en la Luna, una vez más por los elementos de fábula. Fue muy claro para que todo lo que Wesker formas este poder místico tomó. Su potencial era increíblemente alta. Por desgracia, por lo que podía deducir, parecía como si uno tuviera que representar los elementos que componían la armonía en sí. La lealtad, la honestidad, la generosidad, la risa, la bondad y un sexto elemento misterioso que al parecer solo se reveló una vez que los otros 5 fueron alineados. Parece poco probable que alguien como usted sería digno de controlar tal poder, Albert. Wesker bajó el libro con una expresión amarga en su cara. Si esos eran los componentes del carácter de uno, necesitaba utilizarlos, entonces los elementos de la armonía no dudarían en permanecer fuera de su alcance por toda la eternidad. Le molestaba tener tal promesa tentadora del poder arrancado por su carácter inherente. ¿Cuál fue el punto de legar un arma tan potente para aquellos que probablemente no tenía disposición para su uso? ¿Él le importaría aventurar que la única vez que se utilizaron los elementos estaban en la derrota de los que en realidad tenía un poco de ambición más allá de la banalidad, que lo enojó? ¡Qué desperdicio de potencial! Nada agravaba a Wesker más de potencial desperdiciado. Aparte de Chris. Wesker puso los ojos mientras que el examen de su libro, el recuerdo de ese momento de locura no era ciertamente apreciada. Al parecer, estos elementos se habían utilizado 3 veces y este libro solo documentado 2 de las ocasiones, lo que le da cuenta de que el hecho que ha Fluttershy mencionado debe haber tenido lugar recientemente. Su encierro en este lugar anodino adquirió un nuevo nivel de irritación. ¿Qué necesitaba para pedir a sus 6 conocidos recién conocido acerca de estos elementos de la armonía, tan pronto como pudo? Wesker llegó a la conclusión lógica de que debe pedir ya sea Twilight Sparkle o Fluttershy primero. La primera tendría el resumen más completo e inteligente de qué es exactamente lo ocurrido y este sería mucho menos propensos a reaccionar ante cualquier presión que ejerció en espigar facetas de la historia que quizás no estaba destinado a conocer. Era bastante simple para Wesker comprobar qué ponis correspondían a qué elementos, en particular lealtad, lo insufrible de Rainbow Dash, y la risa, que no necesitaban la rumía real. Se supone que el Pegaso Amarilla Mansos representado generosidad, el Pony Granja Road, en Tumble era indicio de la honestidad y que la fashionista era la encarnación de la generosidad. Esto dejó a la señorita de la chispa como el portador del elemento de misterio, el más poderoso y desconocido de los 6, eso sin duda le ayudó a decidir a quién visitar en primer lugar. Porque lo que desea saber más, al derecho. Una sonrisa cruel hizo cosquillas las esquinas de la boca de Wesker. ¿Derecho, Al? No era descabellado afirmar que las ex estrellas capitán simplemente quería saber más, solo desea usar ese conocimiento en una fecha posterior, para sus propios fines. La perspectiva de tener el poder de elevarse por encima de su actual posición ridícula era tentador decirlo menos.
Tal vez había sido traído a Equestria para un fin, la consecución de estos elementos sin duda lo eleve a una posición que rivaliza con lo que él había esperado lograr antes de su fallecimiento. ¿Has oído hablar de la arrogancia, Al? Wesker se burló. ¿Su muerte no fue el resultado de la justicia poética o karma? Que no había perecido por haber excedido sus límites. Su muerte fue el simple resultado de descuido y su megalomanía, un error que no repetiría. Por otra parte, el poder que podía extraer de los elementos parecía infinitamente más impecable que lo que su ascensión a los aspirantes a la divinidad prometió. Tal vez estos elementos eran lo hizo Celestia inmortal. Tal vez ese mismo atributo se le concedió una vez que los obtuvo para sí mismo. Si puedes, Albert. Parece que sería prudente para desarrollar su lealtad y honestidad. Muy poco probable, había una ruta en torno a ese tema, estaba seguro de ello, este mundo era tan suave y sus habitantes tan intrínsecamente bondadoso que podía ejecutar fácilmente sus maquinaciones y sin temor a interrupciones, sería sin esfuerzo en comparación con la sospecha de non-stop que enfrentó mientras trabajaba en Umbrella. Todas sus operaciones encubiertas no tendrían sentido, sin embargo, a menos que él se enteró de que era exactamente lo que tenía que hacer para ganar el poder que acechaba tentadoramente cerca y que a su vez implicaba la salida a este hospital maldito. Él bajó su libro una vez más, la confianza de que él había recogido todo lo que pudo, sin más iluminación de ciertos ciudadanos Ponyville. Echó un vistazo al reloj que marcó tan lentamente que Wesker casi interpretó como insolente. ¿No se dan cuenta de que tenía las cosas vitales que hacer y lugares importantes a tener? Fue alrededor de 11:30 y sus resultados de la prueba de sangre aún no había regresado. La única manera de que hubiera considerado que aceptable es si Rainbow había tenido algún tipo de accidente y estaba siendo atendido en el lugar de él. Lamentablemente, parece que el universo ajeno a sus constantes deseos de mala salud por parte de Pegaso y así que él frunció el ceño mientras se recostaba en la cama del hospital antes le ocurrió una idea. ¿Y si sus pruebas de sangre revelaron que no era destinado a ser en esta tierra? ¿Qué pasa si una anomalía se presentó y le reveló lo que era? Incluso el mejor de los casos implicaría a enfermera Redear querer tenerlo cerca para realizar más pruebas para tratar de determinar lo que le hizo diferente de otros ponis. Dudaba de que la verdad se tomaría bien. Las antorchas y orcas vinieron a la mente, él era un extranjero en esencia. ¿Cómo es eso diferente a lo que eras antes de morir, Al? Eso no hizo nada para calmar sus temores, cuando alguien descubrió que su verdadera naturaleza antes de venir a Equestria que o bien tratan con ella o él los mató, una opción que fue muy deficiente en este mundo, ¿o era? Al, sí, lo fue, carecía de las habilidades astronómicas que poseía antes, probablemente se cansa después de que él se metió en dobles figuras de cadáveres en Ponji. Peso de los números le había deshecho. Sheeshal, pensé que habíamos logrado superar todo esto psicópata. Él prefiere el término despiadadamente eficiente, pero la sociedad le gustaba golpear el botón de pánico y etiquetado cosas que no se ajustan a lo que exigía. En cualquier caso, él tenía un problema, estas pruebas podrían reducir su tiempo en Equestria o, al menos, hacer que sea increíblemente difícil. Esta fue la razón por la que Wesker se tensó violentamente como enfermera Redear de repente apareció en la puerta. Miró a las antiguas estrellas Captain con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Estás bien, señor Wesker? Wesker ha agrietado las articulaciones en el cuello, ligeramente avergonzado de haber reaccionado tan fuertemente. De hecho, es más que me sobresaltó. Supongo que tiene los resultados de mi examen de sangre. Ella asintió con la cabeza una vez. He aquí, yo hago, señor Wesker. Continuará.